Bueno, harán 2 predicaciones atrás de mis predicaciones. Dios me había dado un título que era Estamos expuestos, y en ese momento Dios me había hablado o nos había ministrado que estar expuesto era estar expuestos a su gloria, y si estamos expuestos a su gloria, Él cambiaba nuestro semblante, nuestro rostro pasaba a iluminarse, y aun cuando nosotros camináramos de haber estado expuestos a su gloria, muchos se darían cuenta qué pasó, qué hay en nuestra vida, y podrían ver a Cristo reflejado en nosotros. Y uno dice, ¿cuánto puedo reflejar a Cristo? Si algunos son de mi club, pueden decir, no reflejo mucho yo a Dios. Entonces, pero el exponerse a Dios nos hace que podamos también reflejar a Cristo, mostrándose Él a través nuestro. Y bueno, Dios no tuvo el mejor idea de ponerme Estamos expuestos 2. Bien, el regreso. En la vuelta, no quería morir el tema. Y bueno, como dije, vamos a ver lo que dijo anteriormente Dios, y ahora vamos a ver por qué nos dice que estamos expuestos nuevamente. Entonces, en aquel momento fue Moisés, y hoy vemos a quién Dios va a utilizar. Y Dios me trajo a la mente uno de los discípulos más controversiales, o muy usados por los predicadores. Los predicadores nos gusta usar a Pedro y zamarrearlo, decir, Pedro, qué cabeza dura. Muchos nos vemos reflejados, nosotros decimos, somos Pedro. Uno como diciendo, qué bueno, yo soy Pedro actualmente, ¿no? Pensando en Hechos de los Apóstoles, pero nosotros somos el Pedro, creo que vamos a hacer referencia ahora. Y lamentablemente, como dije, nos hemos cansado a veces de criticar a Pedro y ir buscando todos sus errores, decir, nosotros somos como Pedro y vamos hacia adelante. Y si Pedro tuvo oportunidad, nosotros también tenemos oportunidad, un cabeza dura. Entonces, Dios trajo a mí esto y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos en realidad. Y lo primero que vamos a entender es que Pedro fue llamado en un momento como discípulo de Jesucristo. Sí, fue llamado. Y vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, el Señor Jesús, le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué les parece? Un buen comienzo, ¿no? Imagínense que usted está en el trabajo, no sé, Seba está ahí con los toldos, está poniendo ahí unas cortinas así, y pasa el Señor y te dice, larga todo, vení conmigo. ¿No? Y Seba dice, ni lo dudo, largo todo y lo sigo a Cristo, ¿no? Entonces uno dice, un buen comienzo, uno dice, bueno, si hacemos una película, ese era un buen comienzo. Pero bueno, como dije, vamos a seguir viendo por qué justo Pedro, dije que es un poco controversial y muy utilizado por los predicadores para mostrar errores de los seres humanos. Y vamos a leer el siguiente capítulo que dice Lucas 22, 31 al 34. Y acá está hablando, para que tengamos el contexto, Jesucristo se encontraba con los discípulos y de repente Jesucristo le va a plantear algo a Pedro, porque va a venir un momento donde lo van a atrapar a Jesucristo y lo van a llevar a crucificar, a la cruz del Calvario. Entonces dice acá, dijo también el Señor, Simón, Simón, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿no? Pero ¿se acuerdan que anteriormente dijimos Simón llamado Pedro? Obviamente, entendamos esto, el pastor nos enseñó y es bueno entenderlo, siempre el contexto, que dice Simón llamado Pedro, no es porque, es decir, Simón y tiene sobrenombre Pedro. Después Simón dejó de llamarse Simón y pasó a nombrarse Pedro, ¿sí?
Entonces, es como que no es que tenía un apodo y un nombre, sino como que se le fue cambiado el nombre porque Simón era un sentido y Pedro era otro sentido y pasó a tener un nuevo nombre. Entonces, fíjense acá que Jesucristo le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro, él le dijo: Señor, dispuesto estoy contigo, no solo a la cárcel, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Está buena, ¿no? Como sigue la película. Así, de repente te llama el Señor y vos largás todo y vos decís: wow, qué hombre osado. Él se manda así. No tengo ningún problema, dejo todo lo que hice en mi vida. Imagínense que era una forma de vida, no es que haya estudiado de pescador, sí, porque fui a la escuela de pescadores y me recibí en 3 años, hice un doctorado después para las redes y todo eso. No, era una forma de vida y eran pescadores y era lo único que tenían como sustento. Sí, piensen que lo que pescaban vivían y vendían y con eso también podían comprar otras cosas. Y continuamos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Acá saqué unos versículos del medio, porque acá venimos hablando del momento donde Jesús le dice a Pedro, Simón le aclara en ese momento, que lo iba a negar, como diciendo: pero no te preocupes, ¿sí? Es decir, yo he pedido por vos que tu fe no falte. Imagínense que Jesucristo mismo te dice: yo pedí por vos, tu fe no va a faltar, no te hagas problema, yo pedí por vos. Y de repente saltamos y prendiéndole, están hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo se ven? ¿Estamos de cerca? No se lleven al Señor, no se lleven. El Señor se va. No. Es como que Pedro dijo, ese Pedro que largó todo como diciendo: yo voy a ir a la cárcel si es necesario y voy a morir por ti. Y se lo llevan preso y ya lo voy a alcanzar. Caminan muy rápido. Sí. Y Pedro, le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Lo descubrieron. Pedro quería caminar de lejos, pero aún estando lejos, dice Pedro, me descubrieron. Pero él negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Señor, sabes que sí te conozco, pero digo que no te conozco para que no me metan preso. Y yo dije que iba a ir a la cárcel. Bueno, no me cierran las cuentas, pero bueno, lo único que hay una vez, no hay problema. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como diciendo: te estás equivocando de persona, estás equivocado. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Siempre leemos la Biblia y nos gusta
un poco si sabemos los finales y los principios y el desarrollo. Nos gusta verlo como aislados, no nos metemos en la historia. Y yo digo, como dije Seba, cualquiera de nosotros viene, Jesucristo nos llama y nos dice, vení, seguime. Y uno lo siguió y resulta que pasaron 3 años de ministerio de Cristo y uno aprendió y desarrolló y el Señor nos mostró milagros, maravillas, muertos que resucitaban, el pan que se multiplicaba y los peces, la gente que lo seguía muerto de hambre y Cristo hacía maravillas, grandezas, le descubría lo que había en el corazón cuando ni siquiera habían hablado de lo que pensaban y de repente Cristo va y muestra algo que de igual manera Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien ha dicho Pedro, porque no te reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló ningún hombre, sino que te reveló el Señor mismo, el Dios Todopoderoso, te dijo que yo soy el Cristo. Piensen en eso, ¿no? Es como que me estoy recibiendo en el instituto bíblico y vengo creciendo, vengo conociendo a Dios, y de repente el maestro viene y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Hoy vas a fallar. Hoy te va a faltar la fe. Hoy vas a caer. Hoy me vas a negar. Pero yo he pedido para que no te falte fe. No te preocupes. Y no solamente le dijo que oró por él para que no le falte fe, sino vas a volver y vas a sostener a tus hermanos. Y cuando habla de sus hermanos no está hablando del hermano de Pedro, está hablando de todos los discípulos, de todos los que caminaban con Cristo. Y viene esa conversación y obviamente Pedro, así como largó el estar pescando, el ser pescador, y no dudó ni un segundo y siguió a Cristo, le dijo, Señor, esto no va a pasar nunca, lo que vos me decís. No solamente que no me va a faltar la fe, sino que si es necesario voy a la cárcel. Y si es necesario, después de la cárcel voy a morir por ti. Vamos diciendo, Pedro, acá, pegá. Yo me la aguanto. ¿No? Muchas veces queremos ser valientes, valerosos, personas como diciendo, que venga el enemigo, me haga frente, va a ver que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tomamos unos versículos, como dije la última predicación, sí, sin el contexto y sin entender lo que se estaba hablando y por qué decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estaba hablando que estaba pasando seguro por momentos de dificultad. Y nos encontramos con una situación, como dije, que de repente los primeros movimientos de Pedro fue, yo lo sigo a Cristo, porque Cristo va a ir, lo van a querer matar, porque mismo Cristo había dicho, vienen a buscarme para matarme. Y de repente lo empieza a seguir a Jesús, pero ¿cómo hace para seguirlo? De lejos. Ya empezó el miedo, ¿sí? Empieza a seguirlo como de lejos, como diciendo, en algún momento yo lo voy a alcanzar, vamos a estar con el Señor. Y si es necesario ir a la cárcel, yo voy en lugar de Él. Pero por ahora me tomo mi tiempo, voy pensando cómo voy a actuar, cómo me voy a presentar, si me llegan a preguntar algo. Y una vez que se encuentra ahí en el patio, cuando prenden fuego, una zona semidesértica, de noche hace frío, pese a que haga calor o esté en una época de verano, de noche está fresco. Y nos encontramos con que 3 personas diferentes lo ven a Pedro y dice, tú eres uno de ellos. No lo conozco. ¿Qué piensa que viene de siguiente la frase, yo no lo conozco? ¿Cómo piensan ustedes que, si son ustedes, vos sos cristiano, yo te conozco, vos vas a la iglesia, vos sos evangélico, no lo conozco a Cristo? ¿Qué estás hablando? Estoy tomando mi tiempo, yo quiero que entre en confianza, ver qué le pasa a él y yo después declaro que conozco a Cristo. Y viene otro y dice, pero vos estabas con ellos. Yo no soy el que estás hablando que estaba con Cristo. Y viene uno y dice, pero vos sos Galileo,
Vos tuviste, sos del grupo de ellos. Y dice, hombre, no sé lo que dice, como diciendo, están todos equivocados. Y piensen, lo que sucede es, yo parado ahí y Jesús aquí, seguro que amordazado, se da vuelta y me mira. Como diciendo, Pedro, yo te dije que iba a pasar esto. Y Pedro recordó, yo recién hice la parodia de que Pedro iba recordando cada vez que decía algo, y seguro que Pedro no recordó en ningún momento lo que había prometido. Pero de repente esa promesa que tenía, que empieza a venir a su mente, que él le había prometido al Señor, no solamente no me va a faltar la fe, piensen en esto, no solamente no me va a faltar la fe, sino que voy a ir a la cárcel por vos y si es necesario morir, voy a morir. Y de repente el Señor nos mira y decimos, ay, qué cabeza dura que soy, qué boca floja, cómo me gusta prometer, cómo me gusta hacerme el valiente y el desprendido y el que tengo el control de la situación cuando en realidad no tengo ningún control. Y Pedro lo peor que pudo ver en ese momento, y piensen ustedes lo mismo que pasaría si el Señor nos mira y nos dice, yo te dije que iba a pasar. Y enseguida viene a nuestro corazón ese pensamiento y lo único que nos queda es llorar amargamente. Como diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo te negué? Es decir, no había pasado ni un día y ya te estoy negando, ya me alejé, empecé caminando de lejos y después te negué 3 veces. No soy digno de ser tu discípulo. No soy digno de que me llamen cristiano. No soy digno de haber sido perdonado por la sangre de Cristo. Y como digo yo, y acá me gusta cuando leo la Biblia ponerme en el personaje. No es que yo me sienta como Pedro porque seguro que soy peor que él, pero me gusta ver qué pasa si a mí me pasa lo mismo. ¿Qué pasa si yo soy el personaje? ¿Qué pasa si alguien viene y me dice, vos sos evangélico, vos tenés algo diferente? Ah, bueno, voy una vez cada tanto a la iglesia, yo qué sé. Y piensen en eso, no tenemos la mirada en ese momento física de Cristo. Pero imagínense la mirada de Cristo dándose vuelta y mirando como diciendo, yo te lo dije. Y si nos damos cuenta que esa mirada llega a nuestra vida, vamos a llorar amargamente. Y pasa el tiempo, como dije, y podemos decir, si el Señor nos dice, ¿sabes qué? Hoy te va a faltar la fe y me vas a fallar. No levante la mano, pero más de uno acá seguro que siente que le falló el Señor. Y si hago levantar la mano, no lo hagan, pero más de uno de nosotros le fallamos todos los días, sin errarle un solo día. Es como que con ganas vamos todos los días y le fallamos al Señor. Y de repente en nuestro interior sale, estoy dispuesto a hacer todo por Cristo. Estoy dispuesto a hacer todo por Él. Estoy dispuesto aún así a morir por Él. Entregar mi vida por el Evangelio. No suena valeroso como diciendo, ya dejé todo por Cristo y ahora tengo que dejar mi vida por Él. Y hay que venir el domingo a la mañana, estoy dejando mi vida por Cristo. Es casi morirme, vení tempranito, está fresco. No dice. Y piensen eso, vuelvo a decir, son etapas que uno hasta piensa. ¿Y Pedro a dónde llegó? Si dicen, te va a faltar la fe, ¿sí? Y me vas a negar antes que el gallo cante 3.
antes que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Él dice, no solamente no me va a faltar la fe, sino que voy a ir a la cárcel por vos y si tengo que morir, voy a morir. ¿De 3 cuántas hizo Pedro? Ni una. Justamente, y son las 3 negaciones, fíjense. La fe y todos los pasos que estamos diciendo, ¿no? Permítame, soy, como dije, técnico, lo tenemos que ver técnicamente, y son 3 situaciones, 3 negaciones, y el Señor mirándonos y llorando por esa mirada. Es decir, ni siquiera no es que no di la vida, ni siquiera me fui a la cárcel y ni siquiera tuve fe. No cumplí ninguna de las cosas. ¿Se dan cuenta? Como diciendo, no, ni siquiera, aunque sí tenía fe, estaba cerca, me dieron un par de latigazos y me fui. Aunque sea lo seguí. Diciendo, Pedro ni estaba anotado para los premios, no estaba ni para nada. No. ¿Se dan cuenta por lo que dije, no? ¿Cómo usamos a Pedro para pegarle? Bueno, lo estamos haciendo ahora. Y parece que esta exposición a la predicación anterior es totalmente diferente. Esta exposición no nos transforma, no resplandece en nuestro rostro, no nos muestra, parece la grandeza de Cristo, su majestad en nosotros, sino por el contrario, Dios me expone y me dice, vos me vas a negar, no te preocupes, yo ya pedí por vos. Y uno dice, ¿qué tipo de exposición me está haciendo el Señor? ¿Cómo me está exponiendo a esto? Y lo que viene en nuestra vida enseguida en este tipo de situaciones son frustraciones. ¿Y saben lo que pasó? Les cuento para no hacerlo más largo, leer muchos versículos. Pedro se volvió a pescar. Pedro volvió a ser un pescador. ¿Dónde piensa que volvió Pedro? Al punto de partida. ¿Han jugado en un juego de la vida, no sé cómo se llama, el estanciero? ¿No han jugado en un juego de mesa? Ay, no importa qué juego juegues, como se llame, vuelva al punto de partida. Y vos estás por ganar. Y te sale ahí, girás ahí, no es que si tirás, no sé qué, y te dice, volvé a punto de partida, y vos decís, hace 2 horas estamos jugando, y de repente, volvemos a empezar. ¿Saben qué? 3 años de ministerio de Pedro, 3 años viendo milagros, viendo maravillas, viendo a Cristo, viendo todo lo que el Señor hacía, y aún viendo todo lo que el Señor hacía, lloró amargamente y dijo, listo, yo no soy apto para el reino de los cielos. El Señor me demostró, me expuso y me demostró que yo no puedo estar, no soy digno de ser llamado ni siquiera discípulo de Cristo. Es decir, no es que ni siquiera soy digno de ser llamado hijo de Dios, sino mucho menos discípulo. No puedo seguir a Cristo. Vuelve a su etapa y piensa en esto, es negar 3 años de experiencia con el ser más grandioso que pudo haber existido sobre la tierra. El Dios Todopoderoso encarnado mostró su parte más humilde, pero a la vez su parte más gloriosa para bendecir a todo el mundo. Y de repente Pedro dice, yo vuelvo a mi vieja vida. Me olvido de que Cristo me llamó y que oró por mí en el último momento para que el diablo venía a zarandearme y le fallé. Le dije que no solo no me iba a faltar la fe, sino que yo iba a ir a la cárcel por él. Y si era necesario después de la cárcel también morir por él. Y una vez frustrado, lo único que parecería que sería la solución es volvamos atrás y olvidémonos de todo lo que pasamos. Déjenme hacerle una traducción de Pedro. Cuando el Señor le dice esto, Pedro, no te preocupes, el diablo, Satanás, ha venido a perdir por tu vida y quiere zarandearos.
Yo pedí por ti y no te va a faltar la fe, sino que después vas a volver y vas a sostener a tus hermanos. Y Pedro dice, permítame usar una frase mía, Señor, estás equivocado de lo que comentás y que va a suceder. No solo no va a pasar, sino que voy a hacer mayor esfuerzo para servirte. Mi mayor esfuerzo voy a hacer. ¿Qué sucedió? Todo lo que dijo el maestro, todo lo que dijo el Señor sucedió. Y ante este horrible escenario, lo peor que puede suceder es que esa mirada en realidad parezca que me esté acusando. Esa mirada me diga, te lo dije. Y cuando esa mirada entra en lo más profundo de nuestro ser, nos expone de tal manera que nos sentimos desnudos. Una mirada de Cristo es el momento donde nosotros somos vulnerables, donde nosotros nos sentimos desnudos, como diciendo, el Señor me ve y no hay manera que le oculte algo, no hay manera que Él no me vea, que no sea expuesto delante de Él. Y lo único que hacemos nosotros ante esa mirada es alejarnos, distanciarnos, mirarlo de lejos al Señor, no acercarnos, sino no solamente acercarnos, sino después llorar amargamente, pensar que yo quise ser un discípulo del Señor y pensar que yo quise ser un buen cristiano. Y puse ganas, pero nunca encontré la vuelta. Se nos llena la mente de pensamientos, se nos llena la mente de circunstancias, cómo podría haber sido si yo hubiera hecho tal cosa o tal otra. Y la mente viene y nos dice, sos un desastre. Nosotros mismos nos decimos, sos un desastre. ¿Para qué le prometiste al Señor? Señor, nunca más voy a hacer esto. ¿Nunca hicieron eso? ¿Nunca lo hicieron? Bueno, yo lo he hecho, de decirle al Señor, nunca más voy a hacer esto. ¿Y qué pasaba? No pasaba mucho tiempo y lo volví a hacer. Entonces, esos pensamientos vienen y nos dicen, nosotros mismos nos decimos, ¿sabes qué? Nunca fuiste un buen cristiano, nunca fuiste un discípulo, nunca fuiste un hijo de Dios. Entonces eso hace que se apague esa llama, eso que estaba ahí ardiendo, porque habíamos entendido que había alguien que nos amaba por sobre todas las cosas. Alguien que era más incondicional que aún nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, esposos. Y de repente ese que es incondicional conmigo, ese lleno de amor, lleno de misericordia, ese que me dio toda posibilidad y oportunidad de poder acercarme y tener también la posibilidad de ser llamado hijo de Dios, de poder ser llamado un discípulo del Señor, aquel que pueda aportar la gloria de Dios, así como dije en la predicación anterior, donde estábamos expuestos y de repente esta exposición pareciera que es la peor exposición que tuvimos en la vida. Otra frase, nunca estuviste a la altura de las circunstancias. ¿Les gusta esa frase? Nunca estuve a la altura de las circunstancias. Deja todo, abandona. Es decir, larga la toalla en el box, si alguno ve box o sabe boxeo. Cuando al que está boxeando, el del equipo de ellos, ve que lo van a noquear, que viene mal la situación, tiran la toalla al medio y eso es knockout para el otro que estaba ganando. Y enseguida viene a nuestra mente, larga todo, tira la toalla, colga los guantes, colga los botines, todo con deporte, pero bueno, es decir, como diciendo, no estás para esto. Y les pregunto, ¿no se sienten identificados con Pedro? No sé si ustedes, pero yo sí.
Ahora, permítanme y súmense a mi pensamiento. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando del Dios viviente. Y de repente decimos, ¿cómo? Aquel que me ama incondicionalmente de repente me pone y me hace mostrar mi parte más fea, la cual no quiero mostrar, la cual nadie ve, pero de repente se hace visible y no solamente la veo yo, sino que empiezan a ver los otros. ¿Cómo puede el mismo Dios? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Me expone y muestra la parte más oscura de mi vida. ¿Cómo estamos hablando del mismo Dios? ¿Cómo estamos hablando del mismo que era incondicional y de repente me lleva a mostrarme la parte más fea de mi vida? Porque la otra pregunta es ¿por qué llega la condenación en manera instantánea? Enseguida hacemos un juicio. Como dije, no servimos, no estamos preparados, no somos discípulos. Y ahora también piensen en esto. Algunas veces seguro nosotros hemos visto a nuestro hermano expuesto, viendo su pecado. Y ahí viene el juicio no solamente para nuestra vida, sino viene el juicio para la vida de nuestros hermanos. Yo sabía que este no iba a andar. Yo sabía que este no era buen cristiano. Se no notaba. No hay que tener discernimiento espiritual para esto, pero somos a hacer esos comentarios. ¿Por qué pensamos lo malo? Como diciendo, este tiene una doble vida. Yo sabía que no tenía, perdón, tengo 50 años, pero uña y guitarrero. No tenía la uña. Los guitarreros antiguos no usaban puga, no existía la puga. Y se dejaban crecer la uña y fortalecedor y no sé cuánto para poder tocar la guitarra. Entonces, y ahora vamos a la primer pregunta. Que les digo que aunque no me lo reconozcan, más del 50% de nosotros lo hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sé que yo le pongo ganas. Yo vengo el domingo, escucho al pastor hablar, después da la enseñanza, anoto todo. Y después pregunto cuando puedo preguntar. Voy al grupo de amistad. Cuando me dicen que ore, yo oro. Y de repente nuestra parte oscura sale delante de todos y uno dice, lo peor de todo es que se van a enterar, se están dando cuenta quién soy realmente. Empieza a salir hacia el exterior lo peor que hay en nosotros y uno dice, Alejandro, ¿de qué posición me estás hablando? Porque siento que me voy al infierno. Si seguimos en este camino, no nos salvamos ninguno. Y la pregunta es ¿por qué a mí? Ahora vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Resulta que Jesús muere, va a la cruz, resucita y luego resucitado vuelve a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, no? ¿Qué se llamaba antes? Simón. Bien. ¿Alguien dijo Simón? Hay voz bajita ya, bien. Entonces, dice, cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínense. Volvamos al escenario. Me gusta contarlo tipo película. Dejo mi vida, me entrego todo, Después el Señor me dice, vas a fallar, no te preocupes. Yo oré por ti. Fallo, y no solamente que fallo, digo que voy a dar tres posibilidades. No me va a faltar la fe, lo voy a seguir a la cárcel y voy a morir por él. No tuve fe, no lo seguí a la cárcel y no voy a morir por él.
y encima lo niego 3 veces, 6 por 1. Es decir, estoy en liquidación, como diciendo, soy peor de lo que pensé, es decir, ni siquiera una. Y de repente Jesús vuelve resucitado, con cuerpo glorioso, glorificado, y se junta ¿con quién? Con sus discípulos. Y lo llama a Pedro, y Pedro se da cuenta, volví a ver al Señor, como en aquel momento cuando me vio pescando y me dijo, deja todo, seguime. Pedro largó todo así sobre la barca como diciendo, este es el Señor, porque fue el único que me dijo, tirad la red de aquel lado y van a pescar. Y de repente pesqué cuando no estábamos pescando nada. Gente que había vivido toda la vida pescando. Y de repente el Señor le dice, levantad la red lleno de pescados, y dijo, no hay vuelta. No me importan los pescados. Se tiró de la barca y empezó a nadar e intentar a correr para llegar al Señor y decirle, tengo otra oportunidad de acercarme a Él. Le fallé la última vez que lo vi antes de la cruz del Calvario. Lo había negado 3 veces. Y no tengo el versículo acá porque, como dije, no lo quiero estirar, pero piensen en esto. ¿Saben quién estaba en la cruz cuando Jesucristo fue crucificado? ¿Pedro estaba? ¿No estaba María? La otra María y el discípulo amado, ¿no? Juan. Qué multitud, ¿no? Lo que comieron los panes, los peces, los 12 discípulos. No. Pedro no solamente volvió a su vieja vida, sino el momento, aunque sea cuando lo seguía de lejos, cuando se lo llevaban a poner preso el Señor, aunque sea que miraba de lejos, y esta vez ni siquiera se atrevió a poder mirar a Cristo a la cruz del Calvario. Porque esa mirada lo había atravesado directamente, completamente. Se había sentido desnudo. Entonces, como dije, no solamente volvió atrás, que ni siquiera se animó a verlo nuevamente a los ojos a Cristo. Imagínense la situación. Pónganse en ese lugar, por favor, pónganse en ese lugar. Entonces viene la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿El Señor era pastor de ovejas? No, no tenía ovejas. Cuando estaba hablando de los corderos, el rebaño de la iglesia. Y uno dice, para, no entiendo. Yo dejé todo, me hacía el valiente, que lo seguía al Señor, 3 años aprendí, lo seguí, pero el momento donde el Señor me dijo que yo iba a fallar, yo le dije, no solamente no voy a fallar, sino que todo lo que dijimos anteriormente, y de repente lo niego 3 veces. Y no solamente lo niego, sino ni siquiera me animé a volverlo a ver a los ojos, mirarlo a la cara cuando estaba en la cruz del Calvario, en el mismo dolor, en el peor muerte que puede llegar a existir como seres humanos. Y el Señor me dice, ¿me amas? Y le voy a decir que sí, que lo amo, porque lo amo. Pero no tengo la valentía de poder seguirlo, de poder ser tan fiel como pensé que iba a ser. Y lo quiero mirar de lejos, ni siquiera me quiero acercar. Y de repente el Señor me dice, apacientas mis corderos. Me está diciendo, te dejo a cargo de la iglesia. ¿O no? Me está diciendo, te dejo a cargo a todos los que me seguían. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez, el Señor por segunda vez le vuelve a preguntar, ¿me amas? Al principio le dijo, más que esto, sinceramente, verdaderamente me amas. Y él le dijo, sí, Señor. Y sabe, fíjense Pedro, ¿qué le pasaba nuevamente?
Estaba expuesto. Porque no le decía, yo te amo, yo soy incondicional. Sabía que no era incondicional, pero sí sabía que amaba al Señor. Y como había sido expuesto delante del Señor, la respuesta era, tú sabes que te amo. Como diciendo, vos lo sabés. Vos fuiste que me dijiste que yo no era un buen discípulo. Esa era mi traducción. El Señor nunca dijo que Pedro era un mal discípulo. Y de repente yo no puedo ser un seguidor de Cristo, yo no puedo ser aquel que Cristo ama, que murió en la cruz del Calvario por mí y su sangre fue derramada. Dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esta vez Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No sé si prestaron atención que dijimos que Simón, llamado Pedro, Simón se llamaba antes y después se le puso nombre de Pedro. Cuando comenzamos a leer Lucas 22, si querés ponerlo nuevamente, por favor. Lucas 22, 31. ¿Qué le dice? Pedro le dice, ya le habían cambiado el nombre, ya se llamaba Pedro. Roca. ¿Quién piensa que es una roca? ¿Alguien que se mueve fácilmente? Duro, pero es fácil de mover. ¿Fácil de mover? No. Entonces Pedro, la piedra que no se mueve, es la piedra que parecía que era la más débil, era de cartón, la podemos patear. Y dice, en realidad, ¿por qué me pusieron Pedro? Yo me tengo que llamar Simón. Y el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y después cuando el Señor vuelve a encontrarse con él, ahí sí volvemos a Juan 21. Todas las veces el Señor le dijo, Simón. Síganme en el pensamiento, por favor, presten atención. El Señor le dijo, Simón, el Satanás te va a zarandear. No le dijo, Pedro, Satanás te va a zarandear. Y después cuando volvió a ver a Jesucristo y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Entonces, por cada negación que hizo Pedro, porque 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Y por cada vez que Pedro lo negó a Jesucristo, por todas estas veces lo reivindicó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mi iglesia. 3 veces me negaste, pero 3 veces te voy a la oportunidad de poder reivindicarte. Pedro se vio desnudo en la tercera, desde la primera pregunta, pero en la tercera como diciendo, por favor, lo vengo de negar 3 veces. Y 3 veces me va a preguntar si lo amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y de repente le dice, sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y todas las veces Jesucristo dejó en claro que estaba hablando de la vida de Simón y no de Pedro, aunque es la misma persona. Pero estamos hablando de que no es Pedro esa roca, eso que Dios había planeado y pensado para uno de los pilares de su iglesia. Ahora, lo que primero que vemos nosotros como seres humanos es que estamos expuestos ante el Señor con una mirada acusadora. Y la mirada del Señor nunca fue acusadora. La mirada del Señor a Pedro fue, Pedro, de verdad, no te preocupes. Yo te dije que me ibas a negar
3 veces antes que él cante el gallo. Pedro, no te preocupes. Pero Pedro no aguantó. Esa mirada lo hizo exponerse y sentirse desnudo, atravesado por el mismo Señor, como diciendo, Él me lo dijo y yo le dije que no iba a pasar eso, ni sino por el contrario, yo iba a hacer más de lo que Él me dijo. Y eso, a Pedro lo que hizo fue retroceder, pero de repente el Señor lo fue a buscar a donde había retrocedido. El Señor lo fue a buscar de nuevo al primer lugar donde lo había encontrado pescando, como diciendo, Pedro, vení nuevamente. Yo ya te había llamado, yo no me equivoqué. La primera vez que te dije que Pedro, que seas mi discípulo, que me sigas, es porque yo vi en vos que ya no eras Simón, sino que ahora eras Pedro. Amén. Y de repente le dice, te voy a dar la oportunidad, Pedro. 3 veces te voy a preguntar si me amás. No se lo dice, pero obviamente lo hace. Y todas esas veces fue como decir, ¿me negaste una vez? ¿Me amás? Sí, se borra. ¿Me negaste segunda vez? ¿Me amás? Sí, se borra. Te pregunto por tercera vez, ¿me amás? Sí, se borraron las 3 veces y ahora sos Pedro. Ahora no sos más Simón, sino sos la piedra en la cual se va a fundar parte de la iglesia. La mirada del Señor siempre es de amor. La mirada de Dios siempre es con misericordia. Que nosotros nos sintamos expuestos y acusados tiene que ver mucho que ver con nosotros, no tiene que ver con el Señor. El Señor siempre va a decir, no te preocupes, yo sé por lo que pasás. Yo sé todas las veces que a vos te cuesta, todas las veces que fallás. Todas las veces que tenés dificultades, todas las veces que te cuesta leer la Biblia, todas las veces que te cuesta orar, todas las veces que te cuesta ayunar, todas las veces que te cuesta llegar a la iglesia. Al Señor no nos sorprendemos como diciendo, mira qué pecado tengo ahora. El Señor va a decir, pensé que llamé a Alejandro y me salió más o menos. Y con que venga un poquito a la iglesia me alcanza. ¿Usted piensa que el Señor nos eligió así? Dios no se equivoca cuando nos elige. Nos equivocamos nosotros al caminar. Nosotros somos los errantes. Nosotros los que somos los que no soportamos la mirada del Señor y queremos volver atrás. Queremos volver a la vieja vida. Porque nos sentimos indignos, nos sentimos capaces, nos sentimos que estamos a la altura de las circunstancias. Pero la mirada del Señor nunca fue, sos un error andando. Permítame el término. Es decir, el Señor no nos ve como un error caminando, no nos ve como que alguien, y bueno, lo llamé y me salió medio fallado. Yo qué sé, no tenía garantía y bueno, me vino así. Es decir, el Señor no se equivoca, piensen que es Dios. Omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, todo lo soporta. Ese Dios que nos ama incondicionalmente fue el que nos llamó. Su mirada nos dice, te amo, no te alejes, te amo, no vuelvas a tu vida, vení de nuevo a mí. Yo te doy la oportunidad de poder ser el mismo que te llamó. Te llamo como mi discípulo, no te llamo simplemente como aquel que simplemente se equivoca día tras día. El Señor ve en nosotros de manera potencial, nos atraviesa. Nos dice, yo sé cuánto podés dar. Deja de ver mi mirada como quien te acusa. Yo te miro con amor, yo te miro con misericordia y todas las misericordias van a ser nuevas cada mañana. Todos los días sé por el proceso que pasás. Yo conozco tus lágrimas, yo conozco tu silencio, yo conozco tu soledad, yo conozco todos los momentos de dificultad. No me vas a sorprender, te dice el Señor. Yo sé por dónde estás pasando, yo sé por dónde atravesás. Yo conozco tu camino y aunque nadie vea, yo veo lo que nadie ve. Yo veo tu lado más oscuro, veo tu mejor lado. Pero yo sé quién eres. Yo cuando elegí no me equivoqué, dice el Señor. Ahora, permítanme en esta reflexión y ya para ir cerrando, si
Si no vemos nuestras dificultades o no vemos nuestros pecados, nunca los vamos a enfrentar. Y hasta que Pedro no fue expuesto para demostrarle, Pedro, vos sos el valiente, el que dice que sí, que larga todo y me sigue, y 3 años siguiéndome. Y el que mismo que le dije, Pedro, hoy vino Satanás a pedirte por tu vida, viene a zarandearte, viene a darte duro, pero no te preocupes, yo oré por ti y no te va a faltar la fe. Ese mismo que parecía valiente, no solamente no va a pasar eso, sino que voy a ir a la cárcel y voy a dar mi vida por ti, y no cumplió nada. De repente la mirada del Señor expone a Pedro para que deje de ser Simón y que pase a ser Pedro. La mirada del Señor exponiéndonos, quitando nuestro pecado, es como decir, esto tenés, esto sos. Pero no acusándonos, sino diciendo, trabajá con esto. Por eso después viene Jesucristo a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y borra esas 3 veces que lo negó. Y les puedo asegurar, más de uno de nosotros hemos negado a Cristo. Tal vez no le dijimos, no te conozco. Pero nuestras actitudes dijeron, no te conozco. Nuestra forma de caminar le dijo al Señor, deja, yo me hago cargo de esto. Piensa en esto, ¿no? Circunstancias que nosotros mismos nos hicimos cargo de nuestra vida, como diciendo al Señor, correte, vos no sabes cómo se hacen las cosas. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Y estamos hablando del Dios altísimo, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, el Dios que nos da toda la oportunidad y no se cansa de darnos oportunidades. Aquel que tiene la capacidad de olvidar, el único ser que tiene capacidad de pensar que puede olvidar nuestros pecados. Hablamos otra vez, explicado en el grupo de amistad y lo he dicho también cuando predico, Dios tiene la capacidad cuando perdona de decir, no sé de qué me estás hablando, estoy borrando tu vida, estoy borrando tu historial de pecados. Y yo pequé el mismo día, dije, tuve un mal pensamiento y Señor, perdóname, porque tuve un mal pensamiento, perdón Señor, porque no puede ser que me venga esto a la mente. Yo te digo, Señor, delante de ti, que nunca más voy a tener este pensamiento. 9 de la mañana, mediodía, pensamiento. Ni siquiera pudiste aguantar un día. Y de repente viene de nuevo el pensamiento. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Señor, otra vez vengo a tu presencia y te vengo a pedir perdón. Otra vez vengo delante de ti porque soy un hombre pecador. Soy un hombre que no sabe cómo manejar las circunstancias. Y Dios me mira a los ojos y me dice, no sé de qué me estás hablando. Para mí la primera vez que pecas. Y si me pedís perdón, yo te perdono. Y viene el tercer pensamiento, peor que el segundo y peor que el primero. Y volvemos a decirle al Señor, soy un desastre. Soy un desastre, Señor. No puedo seguirte. Yo no puedo ser fiel. No puedo ser alguien usado por ti. Y el Señor vuelve a decirme, no sé de qué me estás hablando. Para mí es el primer pecado que haces. Es la primera vez que fallas. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios con nosotros? Sed santo porque Él es santo. Él nos da la oportunidad de ser santo, no porque nosotros tengamos la capacidad, sino porque Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad. Él nos compró, Él puso precio de sangre por nuestra vida. La cruz del Calvario no correspondía y pasó a ser la cruz del Calvario para Él, por perdón y amor a nuestras vidas. Si no miramos al pecado en nuestras vidas, a los ojos, no lo vamos a pedir que Dios nos cambie y nos transforme. Cuando nos sintamos desnudos delante de Dios y muestre nuestro peor pecado, es porque el Señor te está diciendo, yo quiero trabajar con vos. Es porque Dios te está prestando atención. Uno piensa, como dije, como seres humanos, de que viene la condenación de parte de Dios. Y en realidad el Señor no viene a condenarnos, sino que nos viene a dar oportunidades. Viene a decirnos, te doy la oportunidad
de que yo pueda trabajar con tu vida. Ahora, ese Pedro, ¿se acuerda que veníamos? Ese Simón, Pedro. Ahora vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? ¿Al pasar quién? ¿Simón? No, Pedro. Al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados en espíritus inmundos, y todos eran sanados. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, una canción que cantamos. Es decir, únjame, pastor, acá estoy, venga, ponga su mano acá. Y piense en esto. Pasaba la sombra esta, piense que pase un enfermo y estoy caminando y no estoy siendo consciente. Porque no es que me diciendo, a ver si la sombra lo toca, no lo toca, lo toca, no lo toca. No, es decir, de repente Pedro inconscientemente hacía que la gloria de Dios se manifestara. Pero estamos hablando de Simón, no era Simón ese que lo negó, ¿te acordás de ese? Ese no tiene oportunidad. Yo sabía, junto con Judas Iscariote andaba. Uno andaba por un lado, otro andaba por el otro. No, es un cabeza dura. No tiene oportunidades. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y lo mejor de todo, para terminar, y voy a pedir que se pongan de pie. Y porque digo lo mejor de todo, llegó un momento donde a Pedro lo apresaron. Y no solamente lo apresaron, sino que le dijeron que iba a morir. Porque al hablar del Evangelio, por hablar de Jesucristo, por ser los del camino en aquel entonces, luego cristianos. ¿Y saben qué? A Pedro le dijeron, vas a ir a la cruz. Y Pedro esta vez no se negó, sino por el contrario. Pedro dijo, yo no soy digno de morir como el Señor. Que la cruz esté invertida, póngame de cabeza. Estamos hablando del mismo Simón, el mismo Simón que después llamaron Pedro. Ese mismo Simón que se equivocaba, que fallaba, que volvió sobre sus caminos, sobre sus pasos, y volvió al principio y se olvidó de Jesucristo y ni siquiera se animaba a mirarlo a la cara. Ese mismo caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Ese mismo dio el primer sermón donde muchos fueron tocados por medio de Dios. Donde muchos recibieron, aún decían como judíos ahí, que eran los más duros, volvieron a Cristo. Y aún llegó el momento de la muerte, y fue muerte, y muerte de cruz. Y cuando llegó el momento de la muerte, dijo, yo no soy digno de morir como el Señor. Denme vuelta, quiero morir boca abajo, porque el Señor miró hacia arriba, yo voy a mirar hacia abajo. Jesucristo veía en Pedro lo que Pedro no veía en él mismo. Lo que Pedro pensó que tenía dentro de él. Pero hasta que Pedro no sacó sus 3 negaciones, hasta que Pedro no pudo ver de que era una persona limitada y sin convicciones, es cuando recién Dios le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y lloró nuevamente, casi amargamente como aquella vez, y dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en ese tú sabes que te amo, el Señor levantó a Pedro y ya no era más ese viejo Simón, sino que era el Pedro, el nuevo nombre que ya le habían puesto. Pero faltaba que Pedro lo entendiera, que él ya no era Simón,
sino que ya era Pedro. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y fue no solamente a la cárcel, porque Pedro estuvo ahí, estuvo apresado, lo buscaban para matarlo y él lo único que hacía era predicar el evangelio, y aún así cuando se equivocaba, se reivindicaba, se volvía a levantar, porque también metió la pata nuevamente y le dijo: yo no voy a juntarme con esta gente. Y Jesucristo le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dejá de llamar inmundo a lo que yo llamo. Hijo mío, no llames inmundo. No veas su error. Mirá lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo a ese que va a entregar su vida por mí. Jesucristo ve algo totalmente diferente. No lo vemos nosotros ni con nosotros mismos, menos lo vamos a ver con la persona que está a nuestro lado. Pero tengamos los ojos de Cristo, empecemos a ver cómo Él ve, para que nuestra vida sea entregada por Él. Y decimos: Cristo, tú eres merecedor de todo. Mi vida tiene que estar a tu servicio. Nadie me ha perdonado como me perdonas. Nadie me ama como me amas vos. Pero así soy un hombre pecador, un hombre que falla, alguien que le cuesta no darle al blanco siempre. Yo soy de equivocarme. Señor, recuerden esto: nunca nos mira para acusarnos, siempre nos va a mirar para darnos una oportunidad, como diciendo: no te preocupes, yo cuando te dije que lo ibas a hacer, yo sabía que ibas a fallar, pero yo te lo dije. Si no me estás sorprendiendo.